Muy buen día. El día de hoy vamos a hacer una breve explicación de la brevísima relación de la destrucción de las Indias. Entonces, este es un capítulo que nos correspondió a mi compañera Viviana Bermeo Pino y quien les habla, Arnulfo Osorio. Resulta y pasa que en el hermoso país de Nicaragua hubo una conquista de parte de los cristianos, por allá en el año más o menos 1532, donde los cristianos llegaron al país de Nicaragua a someter, ¿sí? Llegó un tirano llamado Ísoles, que hizo y deshizo con sus secuaces o con más cristianos como él, y llegaron a esclavizar a los indios. En esta imagen se puede visualizar un indígena escondido, pues, con el rey Isoles junto a los demás cristianos cazaban a los indígenas en este territorio con facilidad porque el territorio era llano. Entonces a los indígenas no les permitían esconderse con facilidad porque lo encontraban muy fácil. Además, el rey Isoles cazaba tanto hombres, mujeres, ancianos y niños, no le importaba nada, simplemente lo que les interesaba a ellos era asesinar a esas personas que están acostumbradas a vivir en un contexto de paz. El tirano Ísoles, en conjunto con los cristianos, el tirano les decía, mandaba de 50 cristianos a corretear a esos indígenas, a este pueblo indígena. No tiene, como decía mi compañera, no tiene compasión si eran niños, jóvenes, adultos, mujeres embarazadas. ¿Sí? Si ellos se rehusaban, pues los asesinaban, pues debido a que ellos eran un pueblo muy pacífico y pensaban que los cristianos eran dioses. 3. En esa imagen se puede visualizar a los indígenas que cargaban el triple de pesos del peso de ellos. Aquí no importaba si eran mujeres embarazadas, niños, ancianos, todos tenían que cargar un peso más del peso de ellos y caminar grandes millas, largas millas, y entonces había indígenas que ya no soportaban el peso y el cansancio porque la alimentación era muy poca o no le daban alimentación, en pocas palabras. Entonces los españoles cogían y los ejecutaban. Quiere decir que ellos, cuando tomasen el trabajo de bajarse y soltar a los indígenas porque ellos iban encadenados de cuerpo, lo ejecutaban, entonces caía la cabeza por un lado y el cuerpo por otro lado. Los demás indígenas, pues ellos visualizaban todo ese hecho y pues uno puede imaginar qué sentían todas esas personas que estaban ahí, todos los indígenas que iban con ellos. El tirano Ísoles, como podemos apreciar en esta imagen, él cada 5 meses le costaba cambiar de esclavos. Entonces pedía, como él era un cristiano, entonces él pedía a los caciques de las tribus de a 50 esclavos. ¿Qué pasa si no le cumplían al tirano Ísoles? Pues él los amenazaba con ejecutarlos o quemarlos vivos en hogueras. Entonces los caciques tenían que juntar por familia de a 2 integrantes de cada familia, y en caso de que no hubiera, pues de a un integrante por familia. El tirano Ísoles también, él transportaba todos esos indígenas en navíos. Es decir, que del año 1523 hasta el año 1533 duró toda esta problemática con el país de Nicaragua, ¿sí? Donde estos indígenas tenían que transportar grandes cargas de peso, pero entre ese peso que llevaban las mismas maderas con las que construían los navíos, es decir, los barcos. Entonces, cuando llegaban a las orillas del mar, pues ahí ellos mismos, aparte de cargar, debían de construir los navíos en los que eran transportados ellos, ¿sí? Con destino de Panamá y Perú, que era donde normalmente los comercializaba el rey Ísoles. Para concluir, en la Nueva España en 1518 también hubo estragos y crueldades durante más de 12 años. Aquí los indígenas ya habían comprendido que los españoles, o llamados cristianos, no eran dioses como ellos creían anteriormente, sino que comprendieron que los españoles venían con otras intenciones, que era robarle toda esa riqueza que tenían ellos en su territorio, y lo más importante, que era la paz y todo lo que ellos, toda esa cultura que ellos tenían. 3. Muchas gracias por la atención prestada.